alegría poder estar en la casa del Señor y, como le dije, en medio de los sentimientos y pensamientos y cuestiones que pueden llegar a la mente, al corazón, tenemos una palabra segura. Amén. La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios infalible, Amén. eterna. Amén. Todo lo que ella es el centro de nuestra predicación. Amén. Voy a pedir que oremos antes de entrar a la meditación y a darle la cita donde vamos a estar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, la oportunidad, el gozo, el privilegio. Y aún los ángeles quisieran, los patriarcas, todos aquellos que indagaron, preguntaron en qué tiempo y en quién se deberían todas las gracias, todas las bendiciones de la salvación, de la redención, de la justificación que hemos abrazado y más bien nos ha abrazado, ha llegado a nuestra vida. Estos mensajes, esta gracia abundante, esa muestra de misericordia que ellos hubieran querido saber. Hoy, Padre amado, lo celebramos y hoy lo disfrutamos y hoy te agradecemos también. Esa obra perfecta, excelente, magnífica, bien hecha, bien trazada, bien ejecutada para alcanzar al hombre a través de la justificación. A ti honra y gloria, porque Padre amado, si tenemos toda esa información, si tenemos toda esa convicción, ha sido, Padre amado, porque es un fundamento que tú has dejado, inamovible, inquebrantable, indestructible. Aunque el mundo, el diablo, el hombre mismo ha querido destruir, negar y en algún momento invalidar, Padre, tu palabra sigue siendo eterna. Tu palabra sigue siendo motivo de gozo, de alegría, de regocijo. Y hoy queremos que eso se sienta, se disfrute, se experimente en este lugar. Gracias, te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos todavía en Salmos 11, porque no es capítulo. Déjeme decirle eso. Cuando usted le toque o cuando usted le permita o tenga el privilegio de tener una lectura bíblica, el libro de los Salmos es el único libro que no se mencionan capítulos, son salmos. No son capítulo 20, capítulo 23, sino el Salmo 23, el Salmo 117. El Salmo 1 no se menciona como capítulos, porque los otros libros, muy aparte de los Salmos, están precisamente seleccionados cronológicamente como se escribieron, y entonces eso da lugar, o ha dado lugar para que los hermanos que han escrito y trasladado de un idioma a otro esta palabra desde sus orígenes lo hayan hecho de esta manera. Entonces los salmos vienen siendo los himnos, la poesía que involucra historia y promesas y testimonios de lo que ha sido Dios con su pueblo y de lo que ha disfrutado. Entonces, no hay mucho más que decir, no es el mensaje, solamente quise aclarar eso porque se me salió decir capítulo y no es capítulo. Y ya ve que la alta crítica siempre está ahí. Bueno, Salmos 11, versículo 3. Lo leemos, se lo leo y luego lo leemos todos juntos. Y dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Todos juntos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ocupe su lugar, hermano. Gracias por leer juntos este versículo. Decíamos la semana pasada, que fue cuando dimos inicio a esta serie de mensajes, porque tampoco es el segundo, tampoco es el último, acerca de los fundamentos de nuestra justificación. La doctrina de la justificación ha venido siendo aclarada, predicada, compartida, creída, abrazada, celebrada por muchos años. Hubo un tiempo en que esta doctrina, esta enseñanza de la justificación quiso ser negada. Hace
hace muchos años fue eso, no estábamos todavía, ni siquiera pensábamos en hacer. Pero aproximadamente en el año 15, en el siglo XV, el año 1500 y algo, se dieron estos conflictos, vamos a llamarle, para aclarar, para determinar, y otro grupo para desestimar el tema de la justificación. Gracias al Señor hubo gente celosamente cuidadosa de la palabra de Dios, que hizo todo lo posible, trabajó, se esmeró, y en algunos extremos bastante grandes dieron hasta su propia vida para defender a capa y espada este mensaje de la justificación. Así de que, hermano, este mensaje, como otros más, no solamente este, ¿verdad? Pero hay muchos mensajes, doctrina y puntos claves en lo que es la vida cristiana, se han visto en conflicto, y uno de ellos es este. Y gracias al Señor por aquellos hombres que se dieron a la tarea de parte de Dios, y sobre todo guiados por el Espíritu Santo, de guardar el mensaje, de cuidar celosamente lo que es la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación habla de la obra de Dios en su mente y corazón en el asunto legal, para tratar al hombre pecador, perverso, malo, muerto en sus delitos y pecados, o sea, alguien que sin esperanza y mucho menos sin buscar la iniciativa o tener la iniciativa de algún día buscar a Dios, ha sido encontrado por Dios. Amén. Ha sido rescatado por Dios, ha sido redimido por Dios. Y entre todo ese trato, entre toda esa obra de Dios de redimir, de alcanzar, de salvar, de perdonar, aparece dentro de toda esa obra, dentro de todo ese ministerio, la palabra o el acto de justificar. El acto de justificar de parte de Dios al hombre es presentar a Cristo, presentar al hombre justo, inocente, no culpable, libre de culpa, libre de responsabilidad. Una vez entregado su corazón el hombre a Cristo, reconociendo su maldad, su perversidad, su estado pecaminoso, su estado de condenación que lo separa de Dios, que nos aparta completamente por la eternidad, y es la paga del pecado y muerte. O sea que íbamos directo, nuestro destino, nuestra suerte apuntaba hacia la perdición eterna, la muerte eterna, o sea, una vida en la eternidad sin Dios. Pero, gloria al Señor, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, el sacrificio de Cristo y toda esa historia predicada por mucho tiempo, que hoy todavía se predica, se cree, aquí en la iglesia evangélica Nuevo Amanecer predicamos del sacrificio perfecto, único, aceptado delante del Padre, para alcanzar al hombre, para redimirlo, para perdonarlo, para transformarlo y con ello abrir el cielo. Se oye fácil, ¿verdad? Pero bueno, esa es parte de lo que es la justificación, porque en ese estado de condenación, en ese estado de muerte, hacer ahora una persona viva, una nueva criatura, con ello Dios nos pone en un lugar privilegiado, como dice el apóstol Pablo, en lugares celestiales. Bueno, ese lugar celestial, ese lugar privilegiado, ese lugar preparado para usted y para mí, es la justificación. Y hablamos una parte así rápida y leve en la lección del domingo, en cuanto a las veces que el hombre ya justificado fracasa o cae o tambalea en su fe. Dice la palabra de Dios, 7 veces cae. ¿Quién? Es justo. O sea, esa persona que le estoy mencionando, que le estoy describiendo, que Dios ha tratado y lo ha puesto ahí como justo, aún en esa condición, su mente todavía humana nos hace dudar. ¿Alguien aquí ha dudado después de aceptar a Cristo? 5, 10, 15, 20, 30 años en la iglesia y de repente tiene el problema, la enfermedad, la dificultad, los duros golpes de la vida, nos hacen como que nos sacuden y pensamos, bueno, y hemos visto, hemos escuchado a mucha gente, hermano, que ha caminado, que ha tenido un buen tránsito de caminar con Dios, y de repente hay un problema
y ya no se vuelven a levantar, ya no vuelven a ser los mismos. Tristemente, hermano, ese es uno de los peligros cuando no entendemos el mensaje de la justificación. Y tristemente, y digo tristemente porque fíjese que hay iglesias, hay predicadores que se atreven no solamente a predicar, sino a tratar este asunto sin el más mínimo cuidado. El día que usted peca, el día que usted falla, eliminar, destituir, ya se condenó, ya se marcó y ya no lo ven, ya no lo tratan, ya no se preocupan porque usted se recupere, porque usted una vez vuelva, para que usted una vez más alcance la misericordia. Ese versículo, hermano, no lo ven, no lo contemplan, ¿no? Yo creo que no es parte de su mensaje. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Pero claro, no por sus recursos, no por él, sino Dios mismo es el que lo levanta, ¿verdad? Y no deja de verlo, decíamos el domingo, no deja de verlo, Dios no deja de verlo ni de tratarlo como justo. 7 veces cae el justo y ya no es justo. La 6ª vez, ya de plano, no. Dios sigue tratándolo, viéndolo, extendiendo su mano como justo, como justificado. Entonces todos estos puntos, todas esas cosas son precisamente lo que se ha malinterpretado, no se ha aceptado, no se ha visto como tal, que la misericordia de Dios hace que la justificación, hermano, nos alcance, no lo perdamos, no nos dejemos llevar por esos tratos que le digo de algunas iglesias o algunos pastores incluso. No quiero decir nombres ni mencionar en qué lugar están, sino que simplemente, si usted lo cree, abrácelo, créalo, y en realidad, hermano, el Espíritu Santo le va a confirmar a usted hasta dónde esto es cierto, hasta dónde esto es verdad. En su experiencia usted descubra, en su trato con el Espíritu Santo, en su vida diaria, en su vida de fe, en su vida constante, en comunión, en relación con Dios, descubra hasta dónde esto es verdad. No se crea ni lo que yo le digo, créale a Dios. Por eso la palabra de Dios acá, lo que estamos viendo acá, una pregunta bastante significativa. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer usted? ¿Usted que ha sido justificado? Si fuera destruido el lugar donde Dios lo puso, ya perdonado, ya justificado, ya una persona bien vista, bien tratada en el cielo, es más, candidato para entrar al cielo. Si ahí donde Dios lo puso, en calidad de justificado, en nivel de justificación, fracasara ese suelo, ese piso, esa base, ese fundamento donde Dios lo puso, la pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿A dónde vamos a parar? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Cuál va a ser nuestro final? ¿Cuál va a ser nuestra suerte? ¿Qué me espera si el fundamento donde Dios me ha puesto se destruye? Pero bueno, si Dios nos ha puesto ahí todo la base, el fundamento de la justificación, tiene los mismos atributos de Dios. Y como el Dios es poderoso, es eterno, es suficiente, bueno, todo lo que usted quiera atribuirle a Dios, bueno, así es el fundamento donde Dios lo ha puesto. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos acerca de uno de ellos, la sangre de Cristo. Amén. Y decíamos que si la sangre de los machos cabríos cobró algo, bendijo a alguien fue beneficiado con esa sangre de un animalito, ¿cuánto más nosotros? Amén. ¿Cuánto más nosotros que hemos alcanzado? No de ser rociados ni tratados como un animalito de eso, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Y la sangre, vuelvo a recalcarle, la sangre de Cristo tiene los mismos atributos de Dios: santa, perfecta, única, poderosa, suficiente, y bueno, todo lo que usted quiera mencionar de la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Ahí está puesto usted. Por la sangre de Cristo, usted es cubierto, usted es visto, usted es tratado, usted es auxiliado por la sangre de Cristo. Pero esta noche vamos a hablar de otro fundamento. Y ese es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Fíjense que no todas las religiones ven o tienen o valoran lo que es la Biblia. La
Biblia, ese libro que usted tiene, 66 libros, escrito más de 1000 años, su contenido, o sea, para llegar a completarse, a complementarse, esos libros se llevó más de 1000 años. Más de, si no estoy mal, son 30 personas, más o menos. Si es más o menos, es más o menos. Dentro de esas personas hubieron pobres, hubieron ricos, hubieron reyes, hubieron esclavos, hubieron un sinfín de variedad de personas, y lo maravilloso de todo eso es que todos concuerdan, todos apuntan a lo mismo, todos piensan lo mismo, todos ven lo mismo, todos expresan lo mismo, todos hablan del mismo lenguaje, en diferentes puntos, en diferentes lugares, en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, pero todos escribieron. ¿Sabe por qué los hace? Tienen un mismo punto en común, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Aún la misma historia, aún la misma los mismos registros cronológicos, como el libro de Crónicas, esos recuerdos, todo eso, hermano, apunta a que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, viendo todas estas cosas y todas estas circunstancias que llevaron, así brevemente hemos dicho, hoy vamos a ver cómo es que esta palabra, cómo es que este libro llamado Biblia, tratado como la palabra de Dios, declarado, revelado y visto, y ojalá que usted sea uno de los que lo vean, como la palabra infalible de Dios. Infalible significa que no falla, no se contradice, no entra en un momento de crisis que, ay, aquí vemos esto y aquí vemos lo otro, y como que no concuerda, como que no va, como que no dice lo mismo, así de que hay un tope, hay un choque, hay algo, y no pasa eso con ningún versículo, con ningún libro, con ningún pensamiento, con ninguna promesa, con ningún acto de Dios. Él se contradice. Lo que Él ha dicho, lo ha dicho porque, hermano, es su palabra. Amén. Es su verdad. Muy bien, pero fíjense que tristemente, inicialmente, o sea, desde Génesis, encontramos el primer problema en cuanto a esto. Porque realmente eso fue el punto de partida, o inicialmente, eso fue lo que puso a dudar el enemigo allá en el huerto de Edén. Cuando llega la serpiente, mire lo primero que le dice: con que Dios ha dicho. Eso fue todo. O sea, esa fue la primera expresión de la serpiente, del diablo, a través de la serpiente. No fue otra cosa, no observó nada, no señaló algo que estaba mal hecho o algo que estuviera incompleto. No hubo ninguna otra observación entre tanta magnitud, ante tanta grandeza de la creación. No hubo ninguna otra observación más que la palabra de Dios. Ahí empezó, y ahí sigue atacando, y ahí seguirá atacando, para contradecir, para que el hombre dude, para que el hombre niegue, para que el hombre no crea, para que el hombre no practique, para que la iglesia dude. Sí tenemos así, pero esto como que no. Bueno, vamos a ir al ratito así, pero vamos a ir al huerto de Dios. La serpiente, mire, esa fue la manera. Con que Dios ha dicho, señalando como mal dicho, como mal intencionado lo que Dios había dicho, poniendo en duda, poniendo en un lugar donde lamentablemente el hombre dijo: tiene razón. Pues no lo dijo, pero en su actitud, en su acto, en el hecho de ir a tomar lo que Dios había dicho que no tomara, ahí contemplamos que la actitud del hombre fue prestarle atención a lo que contradecía la palabra de Dios, como que Dios ha dicho. Y ahí vemos la consecuencia, ¿verdad? No va a pasar. Dice que van a morir. No le crean, es puro cuento. Eso no es así. Mire cómo empezó a atacar, mire cómo empezó a envolver la mente. Los
primeros pensamientos, los primeros actos de voluntad del hombre fueron dañados, fueron tocados, fueron destruidos, fueron afectados, fueron destruidos, fueron de alguna manera echados a perder. Aquellos sentimientos puros del hombre, de creerle a Dios, de adorar a Dios, de escuchar la voz de Dios, porque dice que había un momento, ya antes de esto, iba el hombre y escuchaba la voz de Dios, el hombre y Dios platicaban. Qué precioso tiempo, ¿verdad? Sí, imagínense el tiempo de práctica de Dios con el hombre. Pero un día llegaron a sembrar esa duda. Eso no es cierto. Eso es mal, porque lo que Él sabe es que ustedes van a llegar a ser como Él. Eso es todo. O sea, que los está engañando, les está dejando creer algo que no es cierto, que al final va a ser para su bien. Bueno, una cosa así. El asunto que el mensaje, el veneno del mensaje fue inyectado y se echó a perder todo aquello que caminaba bien, que tenía armonía con Dios, en obediencia, en comunión, en libertad, en una completa comunicación, sin prejuicios, sin maldad. Y luego la pregunta es, cuando Dios va y lo busca, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién dijo eso? ¿Quién te declaró eso? No fui yo, porque lo que yo te dije era la verdad. Lo que yo te dije era lo correcto, era lo que mantenía la comunión, era lo que te mantenía en ese estado de inocencia, en ese estado de pureza, en ese estado donde había libertad. Pero como escuchaste otra vez, otra voz, te dejaste llevar por eso, hoy tienes miedo, hoy hay temor, hay desnudez. ¿Quién te enseñó eso? Entonces vemos el conflicto del hombre con Dios desde la creación, cómo el dudar, cómo el pensar que la palabra de Dios no es la verdad. Pero gracias al Señor, hubo un remedio. El remedio llegó, Dios no bajó a la guardia, Dios no dio como perdido el asunto, Dios no dio como perdido aquello que Él se había propuesto hacer. Y ahí entonces vemos hablarle a Dios, tratarla con el hombre, y bueno, la historia sigue y el conflicto sigue. Porque es cierto, lo sacó del Edén, vino otra historia, vinieron sus hijos, o otras generaciones. El hombre fue multiplicándose como eran los principios de Dios. Una de las bendiciones de Dios es que se multiplicara, la maldad también con él, porque llega el tiempo de la arca de Noé, la maldad todavía sigue en el corazón. El mensaje de Noé, ahí Dios hablando, 100 años, una vez más, Dios hablando y nada. Nadie entendió, nadie creyó. Nadie pensó que eso que estaba hablando Noé era la voz de Dios. Era la voz de Dios, no era un mensaje de hombre, no era una iniciativa de Noé, era la obediencia de Noé. El libro de Hebreos dice, y por su mensaje Noé condenó a esa generación, por su creer, por su mensaje, por obedecerle a Dios, por creer la voz de Dios. Usted revisa ya las generaciones antes de Noé, nadie le creía. Nadie pensaba, nadie tomaba en cuenta a Dios hasta que Noé halló gracia delante de Dios. Y entonces ahí encontramos la historia de Noé, la historia del arca. Y pensamos que esa es una historia para los niños, para que lo canten. No, es una historia para usted, para mí, para la iglesia. Porque eso nos habla del valor, del grado de interés que hay de escuchar la voz de Dios y de obedecerlo. Eso, hermano, lleva una línea, eso lleva un propósito. Bueno, la historia sigue. Dios le habla a Moisés. Moisés escucha una voz, ve una zarza encendida, corre, acude ahí, y ahí vemos entablando una conversación Moisés y Dios, o Dios y Moisés. Moisés escucha la voz de Dios, estar en él, obedecerla, creer,
algo, una misión casi imposible. ¿Cómo? Es un suicidio para Moisés. Sin embargo, la voz de Dios diciéndole, ve y ve. Dios no le cambió. Dios habló y lo que Dios le dijo, así fue. Bueno, para ir rápidamente, Moisés pasa lo que tiene que pasar. Dios saca al pueblo de Israel, los lleva a tierra prometida, y antes de que llegara a tierra prometida, Dios una vez más recalca la importancia de Deuteronomio capítulo 28. Si usted lo puede leer, si es posible hoy en la noche, mire lo que hay en el capítulo 28 de Deuteronomio. No se le olvide, Deuteronomio capítulo 28. La bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Esos son los dos mensajes que encierra este capítulo. Pero mire cómo empieza la bendición. Acontecerá. Mire cómo empieza este capítulo 28. Acontecerá. Es Dios el que está hablando acá. Me gusta mucho este capítulo, porque en la manera que habla, en la manera que Dios empieza a tratar el tema, no dice podrá ser, o de repente, o vamos a ver que no, dice acontecerá. Es Dios el que está hablando. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, mire lo que te promete: vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Síganlo leyendo y usted se va a gozar en lo que dice. Ahorita déjeme ahí una manquita. Ahorita preste aquí la atención a la siguiente voz. Porque es Dios el que está hablando. Y me gusta, como le digo, esa expresión, esa manera en que Dios empieza este trato, esta nueva manera de tratar, esta manera de anunciar, de llamar la atención, y se acontecerá. Y es Dios el que dice, así va a ser. Amén. Así va a ser. Y cuando Él dice una cosa, no es porque así va a ser. Amén. Volvamos a Génesis y dice, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y se sentó Dios para ver si al final alguien le obedecía. No, inmediatamente, yo no sé cómo, de dónde y cómo, pero apareció la luz. Poquitos amenes, pero apareció la luz. Fue la luz. Y hasta el día de hoy hay la luz. Y ahí el resto de la creación apareció, porque Él dijo, el poder de su palabra, o la palabra de su poder, habló y fue hecho. Amén. De la nada existió algo que hoy usted contempla, usted disfruta, usted admira, y bueno, las estrellas, el sol y toda esta constelación del universo. Y también lo que disfrutamos, porque el mar, la tierra y todo eso fue creado con el poder de su palabra. Amén. Entonces, volviendo a Deuteronomio, dice, acontecerá. Ese acontecerá, relacionen con el sea la luz. Es lo mismo. Sí. Es el mismo carácter. Amén. Tiene la misma naturaleza. Amén. Es el mismo autor. Aleluya. Es el mismo que dijo. Es el mismo que vive por la eternidad. Amén. Qué precioso es saber, hermano, que es Dios el que dice. Pero también sigue hablando, pasa el tiempo, llega el año 700 años antes de Cristo. Y mire lo que dice aquí. El Señor ha seguido hablando, el Señor ha seguido tratando. Pero yo quiero entrar un poquito a lo que Él ha dicho en cuanto a la justificación, que es lo que estamos tratando. Isaías 43:25 dice, Dios hablando acá, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Mira, algunas veces, hermano, pensamos o relacionamos el mensaje de la justificación, porque Dios me amó, porque Dios me valoró, porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y me amó y con amor eterno y todo. Pero mire lo que aparece acá. Esto es precioso, es interesante. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Mire, hermano, el amor a Él, o sea, el valor que le da a usted, va identificado con sus
sentir, con su naturaleza, el amor de Él, ha hecho que nos ame de tal manera que borre nuestras rebeliones, Gloria a Dios. que borre nuestros pecados, Amén. al punto que se olviden y nunca más se vuelve a acordar de Él. ¡Gloria a Dios! Amén. Gloria al Señor. Ese es el trato, ese es el mensaje, ese es el acto de Dios de justificar su vida, se borra, desaparece, lo destruye, al punto que nunca más se vuelve a acordar de Él. Aleluya. Entonces, ¿quién es el que se lo recuerda a usted? ¿Por qué insiste usted en recordarlo? Ay, espero no ofender a nadie, pero algunas veces, cuando pasamos aquí, a veces a lo mejor hasta yo no soy digno de estar aquí. No somos dignos. Pero no se siente indigno tampoco. Siéntase alegre, privilegiado de parte de Dios, porque sabe el trasfondo de eso, decir, yo no soy digno de estar aquí, porque soy esto, he sido, y si le sigo contando, usted me baja de acá, ¿verdad? Pero no estamos aquí por lo que fuimos, porque Dios nunca más se vuelve a acordar lo que usted fue. Amén. Amén. Entonces gocémonos, alegrémonos cuando estemos aquí, cuando estemos del otro lado, cantando, alabando, testificando, haciendo lo que Dios nos manda a hacer. Y no digan, no sé, pues que soy indigno, soy... No, alégrese, gócese, porque miren, dice ahí, yo soy el que borro tus rebeliones. Amén. Amén. Con esto quiero hacer una pausa así rápida. A lo mejor usted ha encontrado, ha visto, leído por ahí una campaña, una actividad y dice expandiero o ex este o ex el otro, y con eso nos quieren captar la idea. Dios no está viendo eso, hermano. Dice que Él borra nuestras rebeliones y nunca más se vuelve a acordar que este era pandillero, que aquel era esto, que aquel hizo lo otro, que aquel se olvida totalmente. ¿Por qué? Porque nos pone en un lugar celestial, justificados, borrados nuestras rebeliones. ¿Se da cuenta la magnitud de la obra de la justificación, del mensaje de la justificación? Es Dios el que dice. Voy a ir rápido porque el tiempo se nos va. Isaías 45, una vez más dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de ¿qué? En justicia. De Él salió, de Él nació, de Él vino el perdón, la justificación, hermano. Mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y ved que yo puedo, que yo soy el único, porque nadie más puede orar, nadie más puede hacer lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y gloria al Señor, ¿verdad? Por esa obra, por ese poder, por esa maravillosa y misericordiosa obra de justificación. Dios, mirad a mí. Yo quiero también mencionar Hebreos capítulo 10, 17, dice, hablando de Dios, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más, si quiere subrayarlo, póngale ahí su nombre con alguna letrita clara. René, nunca más me acordaré de tus pecados. Amén. Olga, nunca más me acordaré de tus pecados y de tu rebelión. Ponga su nombre y vea lo que Dios le dice. Pondré una ley en sus corazones, una ley, o sea, una declaración, un mensaje de parte de Dios puesto en nuestro corazón. Eso se llama justificación. Y borraré y nunca más me acordaré de lo que tú fuiste, de lo que tú eras, de lo que tú pensabas. Hebreos capítulo 10, versículo 17. Es lo que ahí Dios declara, que pondrá algo en nuestro corazón. Esa es la justificación, la ley de su justificación. Mateo 5, 18. Mire, esto ya es Cristo hablando. Es Dios en persona, tomando la palabra, hablando, dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Y aquí la ley no es aquella ley de Moisés, no es aquella ley cargada,
realidad, pues dice la palabra de Dios que nadie fue salvo por la ley. La ley aquí habla de la ley de la justificación. No va a pasar el mundo, no se va a acabar hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho. Si Él ha dicho que nos va a perdonar, nos va a perdonar. Si Él ha dicho que nos va a tratar, nos va a ver, nos va a poner en lugares celestiales en la justificación, así va a ser. Y por último, Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Ve cómo la palabra de Dios es nuestro fundamento para la justificación? No hay otro mensaje, no hay otro libro, no hay otra información, no hay otra fuente que nos hable acerca de ese trato, de ese ministerio, de ese trabajo de Dios acerca para con el hombre. La justificación. Ser perdonados, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos entrada a esta gracia. Sigue siempre eso está en Romanos capítulo 5. No tenemos. Romanos capítulo 5. Justificados por la fe. Tenemos paz. Y de esa paz, Él ha dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no hablo como el mundo, ¿verdad? Es una paz con ese fundamento de justificación. La justificación trae paz. Una paz, hermano, que eso tal vez puede ser un tema después de lo que son los fundamentos de la justificación. Pero hemos visto dos: la sangre de Cristo, poderosa, suficiente, eterna, inigualable. No hay otra. No hay otro medio, no hay otra forma de ser borrado de nuestros pecados, de alcanzar sanidad, de alcanzar redención, de alcanzar todo lo que obra la sangre de Cristo a nuestro favor. Amén. Y la palabra de Dios, infalible, todopoderosa, santa, recta, justa, digna de ser creída. Amén. Útil, ¿para qué? Para enseñar. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea útil para buena obra. Amén. ¿Qué alcanza a hacer la palabra de Dios? Así de que, hermano, la palabra de Dios, abrácela, valórela, apréciela, léala, créala, memorícela, haga con ella, hermano, todo lo que ella se deja hacer. Y ella es viva, va a traer vida. Ella va a impartir vida. Ella va a poner en sus labios palabras de bendición, palabras de salvación, palabras de edificación. Y en ningún momento esta palabra va a traer una maldición. En ningún momento esta palabra va a traer tristeza. En ningún momento esta palabra va a provocar dolor en su corazón. El día que lo provoque es porque le está tratando el pecado. Pero de ahí de lo contrario, es bendición, es alegría, es felicidad, es la palabra de Dios para usted. Y el propósito de Dios es que seamos justos. Amén. Justificados pues por la fe. Tenemos paz. Cierre sus ojos esta noche. Ya que los fundamentos que Dios ha puesto tienen los caracteres de la misma naturaleza, eterna, recta, suficiente, todopoderoso. Así son sus fundamentos. Y los fundamentos nunca serán destruidos. En esta noche podría ser que alguien ha dudado de la palabra. Y la palabra hoy nos ha dicho: yo soy el que perdono. Yo soy Dios. Y no hay otro fuera de mí. Hable con Dios esta noche. En esta hora, comuníquese con el cielo, conéctese con el cielo. Hable con Dios. Agradézcale este mensaje, esta doctrina fundamental. La justificación es un fundamento que Dios ha puesto.